Ok, continuamos ahora con el video 4. Si no han visto los primeros 3 videos, les invito a ver y con eso tienen el antecedente para continuar con este video 4. En esta lección vamos a ver más el tema emocional y mental del trading y cómo eso, digamos, marcó un antes y un después para mí. Si bien yo durante mucho tiempo estuve asociado con esto del psicotrading desde el comienzo, pero solo lo veía como algo paralelo, algo que es bueno saber, y me enfoqué, como tal vez les pase a muchos, en lo técnico. ¿Ok? Les comparto que en octubre yo empecé una cuenta de $10,000 y perdí el 12.5%. Tan pronto perdí ahí, volví a empezar otra, que fue un poco mejor, mucho más larga, que terminó en el mismo destino. Y después empecé otra que terminó igual. Sin embargo, siendo yo mismo y usando la misma metodología, la misma técnica, los mismos criterios técnicos, pero empezando a cambiarme a mí mismo, ven cómo empecé a tener una curva ascendente y de menos 12.5 de las otras cuentas a tener a un 20% y sigue creciendo. De hecho, esta cuenta por el momento la tengo inclusive con subí un poquito más el riesgo, estaba en 1% en estas cuentas y aquí viendo que ya empiezo a despegar, lo subí a 1.5, con lo cual se puede acelerar un poco más, ¿no? Pero ya viendo que hay una consistencia. Estas caídas, bueno, pasan, sin embargo, no me han dejado por debajo del 10%, entonces vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que produjo esto? Y de eso se trata este video. ¿Qué produjo este cambio? Y siendo el mismo trader, la misma técnica que hizo este cambio. ¿Sí? Les invito a que vean los otros videos si quieren saber más sobre el plan de trading y la estrategia. Sin embargo, este de aquí es el que vamos a ver, el tema mental y emocional. Y aquí me vino a la mente una frase del libro El millonario de un minuto de Mark Victor Hansen, que dice, es después del tercer rechazo en que se hace buen dinero. ¿Sí? Si ustedes se fijan, a la tercera, después del tercer rechazo, en la cuarta vez ya empecé. O sea, coincidió, ¿no? Y me acordé de esta famosa frase. Ok, entonces empezamos con la gestión mental emocional. Para eso he tenido los siguientes maestros, si podemos decirlos así. El uno es Mark Douglas, el famoso libro de Trading en la Zona, que si no lo han leído, yo lo leí y lo he escuchado en audiolibro y estoy ya nuevamente por retomar porque siempre encuentro algo nuevo, siempre sigo subrayando más y más cosas. Muy recomendable, consígalo. Y siempre me llamó la atención este trading en la zona. ¿Qué es la zona? ¿No? Y de hecho otros autores, como los que vamos a ver más adelante, también lo mencionan. Y bueno, antes de decirles qué es la zona, se podría sacar 1000 extractos y de hecho pienso hacer un video solo sobre este libro. Pero antes de eso, y estén atentos por favor en mi canal, eh, de las cosas así como importantes, hay este párrafo que se me quedó ahí resumando, ¿no? Una de las tantas contradicciones del trading es que ofrece un regalo y una maldición al mismo tiempo. El regalo es que tal vez por primera vez en nuestras vidas estamos en total control de lo que hacemos. La maldición es que no hay reglas o límites externos que guíen o estructuren este comportamiento. Debemos actuar con autocontrol y autorregulados si queremos crear una medida de éxito constante. ¡Wow! El regalo y la maldición. Las herramientas que utilizará para crear esta nueva versión de usted mismo son su voluntad y deseo de aprender, impulsado por su pasión para tener éxito. ¿No? Voluntad y deseo de aprender. El trading, es que me acordé que el coaching también coincide en eso. Son procesos de aprendizaje, son procesos de autocontrol, de autoobservación, y eso es lo que en este trading de la zona menciona. Y justo esto de la zona es cuando uno está en estado de flow, como dicen actualmente, ¿no? Fluyendo con el mercado. Es decir, un momento en que
ya no tengo esos temores, ya he vencido esos impulsos, ya puedo entender bien el mercado, trabajar con él cada día, con sus altos y bajos, y seguir avanzando, y seguir progresando, y seguir siendo eh, eficiente, seguir siendo rentable de una manera constante. Es como cuando aprendemos a manejar y al comienzo no estamos en fluido o en flujo o en paz con el proceso de manejar, ¿no? Tenemos que estar atentos de mil cosas, nos ponemos tensos, cometemos errores, se nos apaga el carro, cuando estamos en subidas se nos resbala, habremos tenido choquecitos por acá, por allá, faltas de tránsito, en fin. Y hasta que un rato ya fluye y es parte de nosotros, el carro es parte de nosotros, casi que ni pensamos en el tráfico ni nada, vamos oyendo música, conversando con personas, podemos ir oyendo audiolibros, pensando en mil cosas y no necesitamos esforzarnos, ni pensar, ni asustarnos, ni nada. Es un estado de fluidez, ¿ya? Entonces, uno puede llegar en el trading a ese estado y el rato que está ahí ya no es lo mismo, y empieza a haber como que todo empieza a funcionar. Yo la primera vez que tuve eso fue en octubre del año pasado, justo antes de esa cuenta que les acabo de mostrar que se fue en picada de la primera. Pero antes de eso, yo tenía que aprobar una prueba del instituto que se llama gestión monetaria y estaba por el tercer mes, creo, de esa prueba y no la aprobaba. Y empezaron a funcionarme las cosas y empezó a salirme las operaciones, empezó a salirme bien, rentables, con los criterios y los ratios que me piden. Y a la vez apliqué para hacer las pruebas de fondeo de prueba de FTMO, que son gratuitas por 15 días. Dos me fallaron y la tercera me salió, o logré el objetivo que me pedían para 15 días, lo logré en 3 días y medio, 4 días. Todo eso me hizo sentirme increíble, sentía como que era el rey Midas, ¿no? El cuento del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, porque operación que ponía o semana que operaba yo, me iba bien y no tenía que estar tenso ni... Entonces ya estuve a punto de lanzarme una prueba de fondeo ya pagada, pero me di una oportunidad más. Aparentemente mis errores después de eso fueron que ya estuve aprendiendo más de lleno lo de eh, trading institucional y smart money. Y no quiere decir que eso sea malo. Lo que yo no hice bien fue el hecho de mezclar conceptos, de mezclar. Lo uno es una metodología, la otra es la otra. ¿Sí? Entonces, y todavía estoy aprendiendo Smart Money, pero lo aprendo en otra cuenta aparte, donde yo hago un switch mental para trabajar con esa cuenta, que no tiene nada que ver con la metodología IBT. Y me va bien con las dos. Pero en ese instante yo tenía mezclado todo y empecé a tener miedo y empecé a tener iras, frustración y vieron cómo fue en picada esa curva. Entonces, pero antes de eso había sentido un poco unas 2 semanas, 2 y pico semanas de estar en el flow, de estar en la zona. Entonces dije, wow, creo que ya llegó el día, ¿no? Sin embargo, vieron que lo perdí, pero ya empecé a palpar eso. Luego, bueno, antes de eso también me había comprado un libro impreso de la psicología del trading de Brett Steenbarger. Él es un psiquiatra que en su libro habla de llevar el trading eh, a la sala del psiquiatra, al diván. ¿No es cierto? El diván es donde uno se acuesta y habla con el psiquiatra o el psicólogo. Por eso está la computadora con los gráficos y todo encima del diván. Porque es llevar los casos mentales, los casos de actitud, de comportamiento, etcétera, al psiquiatra. Y él es psiquiatra y trader. Y ha atendido a muchas personas en el área de psiquiatría normalmente y ha atendido también a muchos traders. Y por eso sacó este libro fenomenal, donde es llevarnos a eso, o sea, a los traders, llevarnos allá, a estos, a los avances que él logró con esto. ¿Sí? De ahí aprendí esto de registrar todo. Si bien con el instituto aprendimos a hacer un track record, el mío lo amplié mucho más. Y les invito en el próximo video, vamos a ver cómo lo manejo actualmente. Ya no tiene que ser copiado, pero pueden ustedes tomar nota de eso. Y también el manejo de la bitácora. La bitácora es el diario, ¿sí? Es donde escribo todo lo que va pasando con cada operación. Y una cosa que me resonó de este libro es que dice, aprovecha tus ventajas y éxitos. Si bien uno aprende mucho de sus errores,
nos olvidamos que podemos aprender mucho de nuestros éxitos y de nuestras ventajas. Entonces eso me llevó a la semana 41, porque yo en mi track record tengo monitorizada cada semana con sus ratios, con sus indicadores, y por indicadores esa fue es la mejor semana que he tenido de trading, ¿no? Recién obtuve una que le igualó casi, pero esa fue la mejor en ratios. Entonces me puse a ver y realmente empecé a darme cuenta de qué es lo que hice bien, qué es lo que había, cómo había operado, cómo eran. Tenía obviamente siempre guardo mis screenshots de las operaciones, la entrada en 3 temporalidades y la salida. Y empecé a analizar qué hice bien y al aplicar eso, al darme cuenta a nivel técnico, a nivel de cómo hacía las entradas y todo, fui mejorando increíblemente. También dice que midamos nuestra temperatura emocional, ¿sí? O sea, cómo estoy enojado, qué tan enojado, cómo siento eso. Tomo nota de mi diálogo interno. Yo en el bitácora escribo no solo lo técnico, sino también lo emocional y cómo me siento y qué miedo que me da esto y ay, qué alivio que pasó esto y yo creo que va a pasar esto y ni sé qué, ni sé cómo. Es como que estoy narrando para una tercera persona, pero soy yo mismo. Y eso ayuda muchísimo porque después cuando reviso me doy cuenta que estuve con miedo, que estuve frustrado, que estuve atento, que estuve con iras, todo eso, ¿no? La mayoría de los traders no necesita un psiquiatra, necesitan ayuda para expandir el control de su conciencia. Y eso me hizo acuerdo a mi otra profesión, que es la de coaching, porque el coaching es ampliar la conciencia, ¿no? Es como subirme a un helicóptero y ver la cosa desde más arriba, ver las ciudades de más arriba y es otra cosa, ¿no? O como cuando hacemos un zoom out en Google Maps y ya no vemos solo el barrio, sino la ciudad, la provincia, etcétera, ¿no? Entonces, ese ampliar la conciencia me ayuda a tomar otras decisiones. El mismo Brett Steenbarger escribió otro libro que se llama El entrenador de trading. ¿Sí? En inglés es el trading coach. Aquí entra el tema lingüístico, que en inglés coach es el entrenador, es el director técnico de un equipo de fútbol, de básquet, de lo que sea. ¿Sí? Y al traducirlo, claro, queda como entrenador. De hecho, yo en el Instagram no podía escoger coach. Y como estoy en español, tuve que coger entrenador, pero no es un entrenador. Y el libro de él, inclusive fíjese aquí, hace como una doble traducción, porque dice en tu propio psicólogo de trading. ¿Por qué? Porque el coaching toma muchos elementos de la psicología y no es un entrenador, no es alguien que te dice qué hacer. Este libro te acompaña para que tú seas tu propio coach, es muy bueno. Y por eso hasta sale aquí un pito de entrenador, ¿no? Entonces, los mensajes de él es: sé tu propio coach, observa tus emociones, creencias y patrones, programa detallado para registrar mi operativa y verlo a distancia con otros ojos, ¿no? Él muestra un programa donde puedo registrar todo y hacer un permanente autoevaluación. Este lo escuché en audiolibro y lo tengo en mi wishlist para comprarme ya como libro impreso. Y el que marcó un antes y un después, justo en la curva que vimos de crecimiento constante, es esto, The Mental Game of Trading, ¿sí? De Jared Tendler, me bajé el audiolibro de Amazon. eh, También hay el libro impreso, no el libro impreso, bueno, el impreso claro que hay, y también el de Kindle, ¿no? No hay en español, ya lo han de sacar porque es un éxito y porque para mí dio la vuelta. Este es un entrenador de jugadores de póker, de jugadores de golf y de traders. Muy bueno, es un coach. Aquí lo que me cambió la mentalidad fue su concepto de la oruga, que les voy a explicar, sus juegos mentales A, B, C, y solucionar los miedos, la codicia, las iras, la confianza, por medio de herramientas como mapa de patrones, identificar la causa, estrategia en tiempo real y repite y adapta. ¿Sí? Muy buen libro. Entonces vamos a ver cómo fue que yo apliqué esto, más que nada con la metodología de IBT. Ok. El concepto de la oruga de Jared Tandler. ¿Sí? Justamente hace unos días en el parque salí a caminar y casi piso una oruga y me puse a filmarla, ¿no? Para reforzar el concepto de la oruga de Jared Tandler. Entonces, él lo que dice es, si usted se fija en una oruga que aquí no se le ve lateral,
Pero ustedes sí se han de acordar cómo se mueven las orugas, ¿no? Si ustedes se fijan, la cabeza, por mucho que quiera avanzar, no puede avanzar más que lo que la cola avance, y al avanzar la cola avanza el resto del cuerpo y se hace como una ola, ¿no? Si bien avanza la cola, se hace como una ola hasta que llega a la cabeza, avanza la cola, el resto del cuerpo hasta la cabeza. Y así va avanzando. Entonces la idea no es estirar la cabeza hasta donde más pueda, sino que la idea es que la cabeza llegue a un punto que permita que se ancle para que la cola sea la que camine y avance el resto del cuerpo. Un concepto así simple y fácil de acordarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Jared? Lo que dice es que nosotros tenemos así como una curva, como una campana, ¿no?, de Gauss, en que más hacemos juegos tipo A o B o C, ya vamos a ver los juegos, y los juegos A son nuestras mejores jugadas, son nuestros mejores desempeños, ¿sí? Esta es las famosas operaciones que nos ofrecen los gurús del trading, ¿no? Haz tu operación con 5-1 de ganancia, con 10-1, con 15-1. Y claro, uno puede quedarse enfrascado en esto y me meto en esa metodología porque mira ellos cómo hacen ganancias del 13-1, del 10-1, ni sé qué, bueno. Claro, pero ¿qué pasa? Que en todas estas academias, por más que yo aprenda esas jugadas de home run asociándole con el béisbol, pero si es que no voy avanzando mis problemas, si no corrijo mis peores jugadas, que son las C, mis peores operaciones, mis peores hábitos, y esto aplica para cualquier cosa en la vida, ¿no? Si yo no puedo avanzar en la vida en una habilidad, si no corrijo mis faltas obvias, mis faltas, en latinoamericano diríamos pendejas, obvias, giles, brutas, porque la oruga no puede estirarse más allá, ¿no? No puedo lograr estas super operaciones si no corrijo las peores. Y en la mitad están las que puedo hacer, cometer de vez en cuando sin crucificarme, pero bueno, ya vamos a ver cómo es cada uno. Entonces, los juegos A están asociados a errores de aprendizaje causados por algo técnico. Por ejemplo, conocimientos que aún no le he adquirido o un reciente cambio en el mercado que aún no lo he identificado, son errores de aprendizaje que no podían haberse prevenido y que son parte inherente del proceso de aprendizaje. Los juegos B son errores marginales, hay un cierto caos emocional que me aleja de los juegos A, pero no tanto como para caer otra vez en los juegos C. Y en el juego C son los errores obvios. Son errores tan obvios que no tengo nada que aprender tácticamente. En lugar de ello, los errores son causados por fallas mentales y emocionales. ¿Sí? O sea, sé que hice, que es cuando uno se lamenta y dice, ¿por qué puse ahí el stop loss? ¿Por qué hice esa entrada ahí si no se me había dado el factor X del elemento tal de decisión? ¿No? Sí sé claramente cuáles son mis errores. Aquí, en cambio, son que van, vienen, que alguna cosita incumplí, que no son errores garrafales y que bueno. Y los A son que todavía estoy en aprendizaje y son mis mejores jugadas. Entonces los juegos A, la causa es la debilidad inevitable en tu toma de decisiones tácticas. Aquí todavía hay cosas por aprender, cosas que inclusive que no dependen de mí, ¿no es cierto? Sabemos que estamos en una actividad que tiene mucha incertidumbre, están metidos muchos factores que no dependen de mí y que alguno de esos puede hacer que se me vaya en contra. Los juegos B, en cambio, son errores marginales, una mezcla de debilidades en tu toma de decisiones tácticas o fallas emocionales. Hay un poquito de todo. Pero los errores C, los juegos C o errores obvios, la causa son fallas mentales o emocionales causadas porque tus emociones están muy intensas o tu energía muy baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? El cuadro que ya les había mostrado en el video anterior sobre los distintos tipos de salida, donde yo tenía 9 tipos de salida, aquí se extendieron a 16 porque los que son juegos, los que son perdedores, yo les clasifiqué a su vez en si es que era tipo A, tipo B, tipo C, tipo A, tipo B, tipo C y así. Entonces, en el peor de los errores, si es que se fue al SL sin pasar de nivel de entrada, puede darse que hice todo perfecto como debía ser según mi plan de trading, según la estrategia, según la metodología, según todo lo que me he propuesto. Y de todas maneras se fue. Okay. El C8, en cambio, es que algo me faltó. ¿Sí? Hice cumplir lo que hice en la metodología IBT o el curso o la metodología que use, pero algo me faltó de mi plan de trading, tal vez no era hora de operar, tal vez ese activo yo no lo uso, alguna cosa que no es inherente, regla
técnica. Y el C es básicamente ni siquiera cumplir con lo de la metodología. Entonces, como les había mostrado en el video anterior también, esta es una foto que tomé algún rato. Esto sigue avanzando, estos números siguen avanzando, pero si ustedes se fijan, las que no cumplen nada son el 18% del total de operaciones o el 36% de las perdidas. Y eso quiere decir que si yo corrijo esto en la cola de mi oruga, voy a avanzar con las mejores, con las ganadoras. Y de hecho eso es lo que pasó. Como dice este trader, tú crees que estás aprendiendo a operar, pero en realidad estás aprendiendo a ser tu propio psicólogo. Entonces, ¿qué hice? Desde el 20 de abril que empecé a observar esto y de alguna manera ponerlo tabulado, y lo hago cada 3 semanas. Fíjese cómo los juegos C, ya vamos a ver en un gráfico, tuvieron una subida y luego una bajada. Ya vamos a ver en qué momento fue la bajada. Y los juegos A han ido mejorando, ¿no? De un 13,43 a un 15,03. Y el peor de todos mis juegos, que es el C9, que es el de los más obvios, el peor, ¿no? Ni siquiera pasó del SL y además incumplí, ha ido mejorando siempre, ¿no? Y al ir mejorando esto, sin yo proponerme, sin hacerme las super operaciones de 5-1, 10-1, etcétera, fue mejorando mi mejor juego, que es el A1, que es pasar con más de 2-1. ¿Ya? Entonces, este ha ido subiendo hasta llegar a este valor. Entonces, aquí en forma gráfica podemos ver que desde el 20 de abril hasta el 5 de julio, que fue la última vez que tomé este dato, fue aumentando poco a poco mis juegos A. Y eso que no me propuse, como les dije, la super jugada ni nada. Los juegos B fueron bajando. Y los juegos C, que son los peores, tuvieron un pequeño incremento y desde ahí empezaron a bajar. ¿Desde cuándo? Desde que empezó mi cuarta cuenta, que ya les vi les mostré cómo estaba subiendo, mientras que las otras estaban en picada hacia abajo. Esta no para de subir. Y aquí empecé también con una mentoría personal que va en paralelo a todo lo que les he dicho y que en algún momento también les compartiré. Entonces, y mucho de eso de mentoría no tiene que ver con tecnología, con método. No hay una nueva táctica, no hay nuevos indicadores, nada. Entonces, para que vean que uno con la misma metodología puede crecer. Fíjense que usando el juego de la oruga, el 20 de abril, como los juegos aumentaron desde 13.43 a 15, ¿no? Y bueno, los juegos C se mantuvieron iguales, aunque ya vamos a ver que los peores bajaron, mientras que los que son menos drásticos fueron avanzando. Y también los juegos B disminuyeron. Lo ideal sería que algún rato esta curva, el A sea más alto, el B el siguiente y el C el peor, ¿no? Ya viéndolo más en detalle, como teníamos 15 distintos tipos de salida, que yo les llamo decisiones de trading, fíjese que los juegos C9, que son los peores, eran los más altos, junto con los B3, que yo les llamo peores nada en el video anterior, ¿se acuerdan? Que es que con las justas logré salir en positivo, ¿no? Y después se fue a negativo. Pero fíjense que ya los juegos C9 ya no son los que más gobiernan, y eso se puede ver en el Pareto, ¿no? El Pareto de decisiones, que el C9, que antes gobernaba, ahora está en segundo lugar, y para hoy que les estoy compartiendo esto, ya está en tercer lugar inclusive, ¿sí? Entonces esto ha seguido bajando con el tiempo, y cuando yo haga la siguiente revisión en un par de semanas, obviamente el C9 yo espero que haya bajado más. Entonces ya está siendo desplazado por los B, que son operaciones que salieron en ganancia, no la mejor ganancia, pero ganancia. Y todos los Cs peores, que son el C9, C8 y C7, deben seguir bajando, ¿sí? Y fíjense que el A1 va subiendo también. A1 son las mejores de mejores operaciones. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo finalizar esto? Los traders tienen el extraño sesgo de reproducir en su trading sus patrones emocionales repetitivos y destructivos. Estas conductas harán que incluso los sistemas más cuidadosamente diseñados y probados terminen funcionando de manera diferente a lo previsto. Cometerás los mismos errores de trading hasta que dejes de romper tus reglas. Opera lo que ves, no lo que esperas. 10% es identificar una operación, 20% es manejar la operación luego de que entraste, 70% es manejarte a ti mismo y tus emociones. Lo que yo les decía, ¿no? La mayor parte de la gestión de un trader es mental, es uno mismo. El resto uno puede aprender cualquier método, cualquier técnica, eso no importa.
Hacerte adicto al proceso es el camino más rápido para convertirte en un trader exitoso. Adicto al proceso, ¿no? Como habíamos dicho en el video 1, esto es un negocio, por lo tanto es manejado por procesos. Yo debo seguir mis procesos, mis reglas. Nada en el mundo te enseñará mejor cómo lidiar con tus emociones como lo hace el trading. ¿Sí? Conócete a ti mismo, lección 10. Entonces, yo he usado las siguientes herramientas de coaching conmigo mismo. O sea, me he hecho coaching en mí mismo. Como ya les expliqué en el video 1, el Ikigai, que es ver mi propósito en esta vida y si está alineado el trading con mi vida. La rueda de la vida, para ver si hay un balance en mi vida, si hay elementos que no me dejen avanzar en mi trabajo, que en este caso es el trading. Revisión de creencias limitantes. Cuando tengo creencias que no me dejan avanzar, es bueno revisarlas. Revisión de emociones y estados emocionales. El trading es mucho emocional, mucho de pensamiento, la parte mental, y es también revisar eso, cómo voy con eso. Revisión de hábitos y rutinas potenciadoras, ¿sí? El trading no es el momento que me siento frente al computador, el trading es todo el rato. Si hago ejercicio, si me alimento bien, si duermo bien, si tengo buena relación con otros seres humanos, si es que estoy bien de salud, si es que estoy yendo al médico, si me estoy cuidando, ¿sí? No puedo esperar que en 4 horas de ultra concentración, que de hecho dicen, mi mentor me dijo que una hora de, de trabajo en trading equivale como a 3 en un trabajo normal, porque es una hora en vivo y en directo. Es como un jugador de básquet que mientras está jugando básquet no puede estar pensando en los problemas de la casa, en qué pasará con mis hijos. No, tiene que estar jugando ese rato porque ese rato están los resultados a la vista. Lo mismo del trading, ese rato hay resultados. No es en diferido como cuando yo trabajo, que soy un arquitecto y estoy haciendo un proyecto y ojalá lo venda y veamos cómo va en unos meses, o si soy un contador, un economista, etcétera. Esos son diferidos, los resultados son diferidos, aquí son inmediatos. Un ejercicio de mi relación con el dinero, el éxito, el fracaso, el riesgo. ¿Qué significa para mí? ¿No? Eso es bueno sentarme y escribir. ¿Qué es esto para acá? ¿Cómo defino yo esto? Y en primera persona y en presente, ¿no? Y un análisis de mi potencial, mis habilidades y virtudes, el perfil que busco, quién quiero ser. Entonces, todo esto lo revisé a nivel de coaching conmigo mismo y relacionado al trading. Esto también es un potenciador bastante importante en lo que he logrado. Entonces, tips, contacta a un profesional que te acompañe en ese autodescubrimiento y trabaja en ti mismo. Estudia lo que más puedas sobre psicología de trading, mentalidad, emociones. Entonces, aquí dos invitaciones. La una es, ya para terminar esta parte, este video, es, me pongo las órdenes, si ustedes quieren trabajar por medio del coaching, que yo les acompañe en este proceso de revisar todo eso y ver cómo está impactando en su trading o en cualquier parte de su vida personal o profesional. Por otro lado, en mi canal también está una lista de reproducción compartida que yo voy sumando cada vez que encuentro y veo otros videos de psicotrading, ¿no? De psicología del trading, mentalidad del trading, etcétera. Los he ido cargando ahí y les invito también para que vean. Y todos los libros que les mencioné, en fin. Entonces, en el siguiente video vamos a terminar ya con cosas más prácticas, como ver el tema macroeconómico y fundamental, cómo ver las virtudes que debe tener un trader. También para compartirles en pantalla mi track record, mi bitácora y también cómo en el MT4 he ido incorporando cosas que no se alejan del método y no es llenarme de cosas, sino más que nada ayudas que la misma tecnología nos da. Eso nomás, entonces les espero en mi próximo video. Eh, Revisen todo esto, les invito a que revisen los otros videos si no lo han hecho y se va juntando todo esto para en el último video mostrarles lo que les acabo de mencionar. Listo. Muchas gracias.